Hola a todas y todos, bienvenidos a Higienista 10. Todos somos conscientes de que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Tomando los datos del informe anual de 2021 de la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, los cánceres de la cavidad oral y faringe diagnosticados en España durante 2020 se han elevado a 8.188 casos. Aun cuando están lejos de los más de 40.000 casos de cáncer de colon y recto y los más de 30.000 de cáncer de próstata o de mama, no se debe subestimar su importancia. Este bloque número 32 pretende aportar información precisa a través de los datos aportados al respecto por distintos profesionales y organizaciones médicas. Os dejo en la descripción la bibliografía que he utilizado para realizar este tema. Toda esta preparación requiere bastantes horas de trabajo y por eso te pido tu ayuda en forma de suscripción, porque es la forma que tienes de poder ayudarme a seguir creando contenido. También me ayudas si compartes mis vídeos y das al like. Yo te ayudo. ¿Me ayudas tú a mí? Muchas gracias. Como os he comentado en la introducción, la SEOM, es decir, la Sociedad Española de Oncología Médica, publica anualmente un estudio en el que se detallan las cifras del cáncer en España y cómo se relacionan con las de otros países. Los datos publicados en el informe del 2021 se refieren a las cifras recogidas durante el 2020. Paso a destacar algunas de estas cifras en relación al cáncer de la cavidad oral y la faringe, que es el tema que a nosotros, por nuestra profesión, nos afecta directamente. En España se han reportado durante el 2020 8.188 casos de cánceres de la cavidad oral y faringe. Se observa una mejora en la supervivencia a 5 años de los pacientes debido a las actividades preventivas, a las campañas de diagnóstico precoz, los avances terapéuticos y, en el caso de los varones, a la disminución del hábito tabáquico. Por desgracia, el 50% de los casos de cáncer oral son diagnosticados en estadios avanzados, circunstancia muy desfavorable con respecto a la evolución de estos pacientes. La tasa de supervivencia a los 5 años se sitúa en un 80% en los estadios iniciales, en un 40% en neoplasias en las que existe una afectación regional, mientras que en aquellos pacientes con metástasis a distancia se determina una tasa de supervivencia inferior al 20%. Aunque la etiología del cáncer oral se considera multifactorial, los factores de riesgo que se relacionan de forma más directa a los cánceres de la cavidad oral y de orofaringe son el tabaco y el alcohol. Si bien hay que decir que se produce un efecto sinérgico entre ambos hábitos cuando sucede en un mismo paciente. Esto significa que cuando se combinan el consumo de alcohol con el tabaco, el riesgo de desarrollar carcinomas orales o de orofaringe se multiplica por 30. Otro factor de riesgo que incide en la aparición de esta enfermedad son los agentes infecciosos. En Europa, la bacteria Helicobacter pylori y el virus del papiloma humano son los dos agentes infecciosos que se relacionan con el desarrollo de cierto tipo de tumores. En el caso del cáncer de labio, el factor más importante es una exposición excesiva al sol y otros factores que también han de tenerse en cuenta son la predisposición genética, estados de inmunosupresión o exposición a tóxicos, entre otros. Otras cifras también muy destacables son las siguientes. Se estima que el cáncer oral es el 5º cáncer más frecuente en hombres y el 7º en mujeres a nivel mundial. La mayoría de los casos se producen en varones de entre 40 a 60 años, aunque se aprecia un aumento de la incidencia en personas más jóvenes, ancianos y mujeres. Las zonas de aparición más frecuentes en la cavidad oral son la lengua, el suelo de la boca y el labio. Otro hecho muy significativo es que se constata de forma fehaciente que un diagnóstico precoz aumenta significativamente la tasa de supervivencia. Con respecto a este último punto sobre el diagnóstico precoz,
Hay que destacar la importancia del equipo odontológico, en el que se incluye el odontólogo y el higienista dental, y su importante papel en la prevención de esta enfermedad. En cuanto a los aspectos preventivos para disminuir el riesgo de padecer cáncer oral, lo primero que siempre se nos viene a la cabeza es incluir en nuestro día a día unos hábitos de vida saludables. Aquí se incluye eliminar el consumo de tabaco, moderar el consumo de alcohol, mantener una dieta equilibrada que incluya un consumo alto de frutas y verduras. Con respecto a la prevención del cáncer oral y su relación con la alimentación, se recomiendan 5 raciones diarias de frutas y verduras, estas últimas mejor consumidas crudas que cocinadas. Asimismo, las frutas que mejor protegen frente al cáncer oral son las rojas, como las fresas, frambuesas, arándanos o las moras, debido a su contenido en ácido elágico y polifenoles, que son sustancias que estimulan los mecanismos de eliminación de sustancias cancerígenas. En el caso del cáncer de labios, se aconseja evitar una exposición solar excesiva y el uso de protección solar. También se hace hincapié en mantener una buena higiene oral y, por supuesto, acudir a revisiones periódicas con el dentista cada 6 meses es lo recomendable, porque es el profesional capacitado para detectar este tipo de lesiones. Una vez que hemos destacado todos estos datos a nivel epidemiológico y de salud pública, pasamos a plantear las 3 preguntas de hoy que, como podéis ver, las presento en una misma diapositiva. Esto es así porque la mayor parte de las preguntas que se incluyen en los exámenes acerca del cáncer oral versan sobre la misma cuestión, y es: ¿cuál es la lesión maligna más frecuente en la boca? Veamos cada una de estas 3 preguntas en detalle. La primera de ellas dice lo siguiente: ¿qué tumor maligno es el más frecuente en la mucosa oral? A. Fibrosarcoma. B. Carcinoma metastático. C. Carcinoma epidermoide. D. Melanoma maligno. El segundo enunciado plantea que dentro de las neoplasias la lesión maligna más frecuente de los cánceres de boca es, y nos ofrecen como posibles respuestas: A. El sarcoma. B. El melanoma. C. El carcinoma vasocelular. D. El carcinoma epidermoide. Y finalmente, la tercera pregunta: ¿cuál de las siguientes es una lesión cancerosa maligna de la cavidad oral? Cuyas posibles respuestas son: A. Fibroma. B. Carcinoma epidermoide. C. Épulis. D. B y C son correctas. Antes de seguir, ¿ha habido algo que os haya llamado la atención? Os doy otra pista. En las respuestas que nos proponen, ¿no detectáis algún tipo de patrón? Por el momento no os digo las correctas. Necesitamos saber más cosas sobre esta patología antes de avanzar. El cáncer oral es un tipo de tumor maligno que se desarrolla en la cavidad oral y puede afectar a la lengua, el suelo de la boca, las encías, las mejillas, los labios y la comisura labial, el paladar duro y el istmo de las fauces. Puede aparecer bien como una lesión primaria de la cavidad oral, bien como metástasis de un cáncer ya existente en otro área distinta, o bien como una extensión de daños de estructuras anatómicas próximas. Los síntomas que se asocian más habitualmente al cáncer oral y que nos deben poner en alerta son la aparición de una mancha o bulto, ya sea de coloración blanca o roja, permanencia de una llaga bucal que sangra con facilidad o que no se cura, dificultad al mastigar, tragar o mover la lengua o la mandíbula, y adormecimiento de la boca o la lengua. Tenemos muy interiorizado el hecho de que una detección precoz del cáncer es sinónimo de un buen pronóstico. En ello juega un papel decisivo el equipo odontológico. Si bien es el dentista la primera persona que suele detectar esta patología, no es menos cierto que en ocasiones a los pacientes se les emplaza a realizarse una higiene pasados unos meses, y por ello el higienista dental debe estar atento a cualquier elemento extraño que pueda observar en boca. No me canso de repetir que el higienista no puede diagnosticar, pero sí alertar al odontólogo de que observa algo fuera de lo normal,
siendo el facultativo el que determine si existe algún tipo de patología. Para realizar un diagnóstico certero, la biopsia sigue siendo un instrumento básico. En esta prueba médica se recoge tejido para un posterior estudio microscópico, permitiendo establecer el diagnóstico definitivo de las lesiones orales. Los estudios realizados a partir de estas pruebas han puesto de manifiesto que aunque en la cavidad oral se pueden desarrollar varios tipos de cáncer, el carcinoma oral de células escamosas o epidermoide representa el 90% de los cánceres orales. Ojo a este dato. Como último punto a desarrollar es el tratamiento. Dependiendo del estadio en el que se encuentre, el facultativo determinará la estrategia a seguir con cada paciente. En fases iniciales, la cirugía es el principal tratamiento, aunque puede combinarse con radioterapia y quimioradioterapia. Para tratar carcinomas orales avanzados se suele recurrir a un tratamiento combinado de cirugía, radioterapia, quimioterapia y tratamientos biológicos adicionales. Y con toda esta información ya tenemos una visión bastante amplia sobre la epidemiología, la clínica y el tratamiento del cáncer oral, por lo que recuperamos las 3 preguntas de hoy. ¿Habíais descubierto el patrón oculto de estas preguntas? ¿Os habíais percatado de que solo hay una respuesta que se repite en todas ellas? Eso tiene que significar algo, ¿no? Veamos entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 1 es la C, a la número 2 es la D y a la número 3 es la B. Pues sí, porque el carcinoma epidermoide o de células escamosas es el cáncer oral más frecuente, ya que representa el 90% de los tipos de cáncer que se detectan en la cavidad oral. Creo que este tema es de suma importancia, dadas sus implicaciones tanto a nivel clínico como social, y por ello espero que el contenido que acabas de ver te haya sido de ayuda. Yo sigo preparando muchos más temas. Suscríbete y dale a la campana de notificaciones para que sepas cuándo hay una nueva publicación. Comparte por favor mis vídeos para que otras personas puedan acceder a toda esta información. Dame un like para saber que lo que publico te gusta y te ayuda. Y por supuesto te espero en el canal varios días a la semana. ¡No me faltes!